este segmento del programa vamos a conversar con el embajador de Argentina, acreditado ante la Organización de Estados Americanos. Se trata de Juan José Arcuri. Él ha ocupado el cargo luego de la designación del presidente Macri. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador. Además, Arcuri, de 63 años, egresó del Instituto de Servicio Exterior de la Nación de Argentina en 1977 y ha además representado a esta nación suramericana ante este organismo multiestatal entre 2000 y 2001. Acaba de recibirse como embajador de Argentina en la Organización de Estados Americanos luego de haber ocupado la legación diplomática en Turquía. Embajador, estamos agradecidos porque nos atienda estos minutos. En primer término, quisiéramos consultar su opinión sobre la denuncia que ha formulado Bolivia ante la Organización de Estados Americanos sobre la existencia de un golpe constitucional en el seno de la OEA a propósito de la sesión registrada el pasado 3 de abril. Ante todo, buenas tardes, mi querida amiga. Bueno, es una interpretación un poco antojadiza de mi colega de Bolivia porque nada de eso sucedió. Más bien diríamos que el señor delegado de Bolivia en ejercicio de la presidencia por rotación alfabética que inició el 1 de abril, fundándose en normas inexistentes, procedió a suspender la realización de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente que había sido solicitada por 20 estados formalmente por nota al entonces presidente del Consejo Permanente, que era el señor representante permanente de Belice, antes de que asumiera el señor representante de Bolivia, como le digo, por orden alfabético. Se tramitó esa solicitud por secretaría, se incorporó, se confirmó y se fijó que tendría lugar el día 3 de abril a las 2 de la tarde en el Salón Simón Bolívar, que es donde se reúne el Consejo Permanente. El señor embajador de Bolivia, el día lunes 3 de abril, en horas de la mañana, al momento o antes incluso de instalarse oficialmente como presidente del Consejo, tomó la decisión unilateral e inconsulta de suspender esa reunión. Hasta nuevo aviso, no nos quedó muy claro, siendo que ya estaba todo programado para su realización y que la canciller de mi país, en ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur, se había desplazado a Washington para participar de esa reunión, que, como le digo, una reunión extraordinaria confirmada, legalmente solicitada, legalmente tramitada, y no había razón ni respaldo de que pudiera justificar la decisión unilateral del presidente de Bolivia. Embajador, la diplomacia venezolana lamentablemente se ha caracterizado en los últimos 18 años por una ligereza en el verbo, por una ligereza en el discurso. Ciertamente las relaciones internacionales se rigen por códigos, pero las relaciones internacionales parten del trato entre humanos. ¿Considera usted que los últimos episodios que se han registrado en las dos sesiones del mes de abril, la del 3 de abril y la del 5 de abril, pudieran incidir en una nueva correlación de fuerzas en lo que sigue en el proceso a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que se registró el pasado 3 de abril en el caso de Venezuela? Mire, voy a responder a su pregunta de la siguiente manera. Las relaciones entre las personas y fundamentalmente entre los países, además de tener normas jurídicas y de forma claramente establecidas con el devenir de la civilización humana, se rigen también por algo sencillo como es la buena educación. Y la buena educación no lo dicen ni las normas internacionales, ni la universidad, ni la calle. Uno, las buenas formas y la buena educación la aprende en la casa, cuando tiene la suerte de contar con alguien que guíe a la gente a comportarse correctamente y a manejarse con respeto en cualquier ámbito que le toque desplegar.
Respecto de lo que usted me dice, efectivamente acá nosotros estamos haciendo un seguimiento de la situación en el país hermano de Venezuela, de conformidad con los principios y propósitos que como estados, nuestras naciones, incluida Venezuela, hemos comprometido a respetar y a promover. Al momento que firmamos y adherimos a la Carta Orgánica Fundacional de la Organización de los Estados Americanos, como así también, posteriormente, inscritos en la Carta Interamericana Democrática. Venezuela, en su momento, fue uno de los principales inspiradores y promotores de la redacción de tanto uno como otro documento. O sea que acá todo lo que se dice respecto de malas intenciones, injerencismo y demás, independientemente de cuál sea la posición individual de las delegaciones, yo le puedo asegurar que en lo que respecta a la delegación de la Argentina, siempre fue dirigido en el sentido de promover y de consolidar y ayudar a que se respete y se consoliden esos principios. Y esos principios se los voy a decir en 3 palabras. El primero es la democracia representativa y sus instituciones, promoverlas, sostenerlas, consolidarlas, acompañar, esa es la palabra, acompañar a todo aquel pueblo y Estado amigo que esté en una situación complicada. El segundo punto es la promoción, respeto y consolidación de los derechos humanos fundamentales. O sea, nada extraordinario, pero que es algo que se ha instalado y que es indiscutible. Y tercero, por supuesto, es promover y ayudar a todos los pueblos de la región y a sus gobiernos a asegurar el bienestar material de su gente. Eso es lo que inspira a la Argentina y eso es lo que tratamos de hacer. Nosotros no tenemos un discurso ni combativo ni épico. Fíjese que a pesar de ese lenguaje que usted mencionaba, muy difícilmente los estados reaccionamos, tenemos la tendencia básicamente a escuchar, a tratar de entender. Usted me ha hecho menciones específicas, pero yo le puedo decir que la OEA es un foro de concertación y no de confrontación. Nosotros cuando recibimos una alta autoridad lo hacemos con un respeto y con atención para escuchar lo que venga a exponernos y a compartir con nosotros. Pero lamentablemente a veces vienen altas autoridades y fuera de discursos de barricada y de arengas revolucionarias, no traen noticias buenas, que digamos, estamos avanzando en esto, estamos tratando de solucionar este problema, todos los llamados internacionales al diálogo están surtiendo su efecto, tenemos hasta el Papa involucrado en el diálogo. Y fíjese que a pesar de tanto tiempo y de tanta mano tendida, todavía el Papa, ya no expresidentes ilustres que están participando, el Papa no tiene una buena noticia para compartir. Yo creo que eso tendría que llamar a la reflexión de la gente, ¿verdad? ¿Usted cree que en este momento lo que ha ocurrido en el seno de la Organización de Estados Americanos, el hecho de que ya de que ya avance en su proceso la Carta Democrática Interamericana, pudiera ser además un indicio para reflexionar sobre el repliegue del socialismo en América Latina? Vea, cada uno interpreta como quiera. Acá nadie está hablando del repliegue de nada o del avance de nada. Acá lo que se está tratando de instalar es un puente que permita algún tipo de acercamiento entre las partes en Venezuela para que solucionen sus propios problemas entre venezolanos, porque usted deberá admitir conmigo que la situación por lo menos es problemática. Que tiene visos de solución, a nuestro juicio, que estamos mirando un poquito de lejos, seguramente tiene visos de solución. Pero la solución la tienen ustedes entre los venezolanos, eligiendo el sistema que quieran. Acá nadie está atacando un determinado proyecto o lo que fuere. Eso es una interpretación unilateral, antojadiza, que probablemente responda a los manuales ideológicos que se utilizan. Pero créame que no es esa la realidad en la OEA. El logro para la Organización de Estados Americanos como instancia hemisférica multiestatal es que en Venezuela haya elecciones y elecciones a tiempo, porque el periodo para los gobernadores está vencido desde el año pasado y en las últimas semanas del mes de abril diversos voceros del oficialismo han ya dejado por sentado
que habrá elecciones en Venezuela, cómo no, pero en el año 2018, no en el tiempo en el que está previsto en la Constitución. Mire, el tema que nosotros hemos detectado es el siguiente. Gran parte de la controversia interna que se está viendo en Venezuela es porque no se respeta la Constitución. La Constitución, que por supuesto es propia de ese país, tiene por supuesto la importancia que todos le conceden, tanto unos como otros, pero parece ser que no se está aplicando. Entonces, si no se aplica la Constitución, ya tenemos un problema esencial de partida, de base. Entonces, si se aplica la Constitución y la Constitución tiene determinadas modalidades, sean estas electorales, sean estas para dirimir los conflictos entre los poderes, en fin, todo eso, si se respeta, evidentemente no habría ningún problema, porque independientemente de las interpretaciones individuales o sectoriales que se hagan de ese instrumento tan importante como es la Constitución Bolivariana de Venezuela, independientemente, la letra escrita no se puede manipular tanto. Entonces, si las elecciones se prevén de determinada manera y el hecho de que no haya elecciones genera un conflicto, bueno, habría que revisar eso. Pero todo eso se hace sobre la base de un diálogo, señorita. Y el diálogo es importante. Ahora, cuando el diálogo es simplemente discursos paralelos que no se encuentran en ningún punto, entonces ahí es donde tratamos de intervenir los países amigos, no intervenir, sino participar en la búsqueda de soluciones. Porque cuando no hay peor sordo que el que no quiere oír, y si estamos ante dos sordos que gritan, evidentemente no va a haber forma de comunicarse. A eso me refiero, y a eso se refiere la preocupación de los 20 estados de la OEA que estamos sosteniendo esto. Embajador, una última pregunta antes de finalizar esta entrevista, por la cual estamos muy agradecidos desde Caracas, Venezuela. Desde la distancia, como usted señala, están observando el caso venezolano. ¿Tiene usted suficientes elementos para calificar o sostener que en Venezuela hay una dictadura? No, nadie por lo menos que yo conozca de los estados, nadie que yo conozca de los estados califica digamos, lo que está pasando ahí con ese término. Lo que sí estamos muy comprometidos por todos los compromisos internacionales que tenemos, como le acabo de mencionar, y con la solidaridad de todo venezolano, de todos los venezolanos, es que se respeten las normas constitucionales. Si se respetan las normas constitucionales, los adjetivos y los calificativos están de más. Muchísimas gracias, embajador, por haber conseguido. Lo use quien quiera. Pero si se respeta la Constitución, nadie puede llamar a nadie otra cosa que no sea un demócrata. Muchísimas gracias, embajador, por habernos concedido estos minutos de su tiempo. Conversamos con el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Juan José Arcurri, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos de su tiempo. Gracias a usted, señorita. Tenga buen día. Hacemos una pausa en esta edición de Aymara Lorenzo en su punto. Al retorno estaremos compartiendo con ustedes otra perspectiva de la misma situación que nos ocupa, la democracia en Venezuela vista desde el contexto hemisférico. Por eso estaremos conversando con la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol. Hacemos una pausa y volvemos con más.